en este programa 207 de Dos Toques, que rápidamente vamos a la presentación de los pilares de la historia que auspicia en exclusivo Panamar Sociedad Anónima, ubicada en la calle Porongos 2620, teléfono 2200-5619, una importadora con más de 70 años en el mercado, ferretería, bazar, productos de seguridad laboral, auspicia desde hoy, le da cimiento a los pilares de la historia. ¿Y qué herramienta la tiene historia herramientas. Para entender la existencia. Le voy para a dar entender la existencia? un adelanto. En un mes y medio llega una nueva marca que va a importar Panamar de herramientas que va a revolucionar el mercado. Ya vamos a informar. Que pongan la historia también Exactamente. dentro de las herramientas. Exactamente. Vamos a la presentación de los pilares de la historia. Los pilares de la historia. Ya no hay alternativa. Los blancos ganan de nuevo por la ruta del caudillo con Herrera y con Aedo. Herreristas, la patria nos llama a cumplir el sagrado deber con la obra que el partido ha iniciado y que el pueblo debe siempre conocer. Con Pacheco, Magulo y nuestra gente votaremos la 123. Vamos a la obra, vamos a pasar con fuerza una vez más. La gente se merece que le canten la justa, que le canten la justa. Ante las banderas, el corazón espera. Es tiempo de la gente, es tiempo de soñar. Con Carlos, Julio y Wilson. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Gracias a los oyentes por esperarnos. ¿Nos estarán esperando los oyentes? Y estamos acá en vivo por streaming, ya le digo. Sí. ¿Tenemos le digo, 8? Han bajado a 4. Ah, se fueron a dormir. Y bueno, es entendible. Y Yo hubiera tenemos hecho que lo ser mismo. sinceros, yo estoy mirando. 8 acá. No, Claro. pero esos son likes. Aquí. 4 personas 288. mirando. Ah, yo miré mal. No, es 4. 4 personas mirando ahora. Claro, yo hubiera Y hecho yo lo estoy mismo. mirando, o sea, 3. Menos yo. Saludos a mis hijas, a su hija. Claro. Y, a, Y un bueno, saludo usted- y un saludo para los hijos de Germán. Exacto. claro. Están ahí al firme. Bueno, Claro que estamos esperando a García porque su columna es el final para justamente que lo espere la audiencia. para que me Porque espere la no audiencia. todo lo que está acá es la verdad. Es real. Exactamente. Exacto. Bueno, lo que sí fue real fue que en el año 1958 se produjo un hecho realmente histórico, que fue el triunfo del Partido Nacional en una elección. Se ponía fin a 93 años de gobierno colorado ininterrumpido, venía desde el año 1865 estos gobiernos, y el Partido Nacional en ese año gana las elecciones, además por un amplísimo margen, en una elección que fue la mejor que hizo en su historia, ¿no? A ver, para poner un poquito de contexto rápido, ¿cómo llegamos a ese año 1958 en el Uruguay? Bueno, en primer lugar con una profunda crisis económica, donde todo el modelo industrializador que el vallismo había creado, por lo menos desde los años 40, se empezaba a caer estrepitosamente. Ya los precios internacionales de nuestras materias primas, como la carne, la lana y los cereales, que eran nuestros principales productos exportables en ese momento, habían caído notoriamente de valor. El mercado europeo cada vez más difícil porque Europa ya había empezado con la Comunidad Económica Europea y las políticas proteccionistas hicieron que la llegada de productos al viejo continente fuera cada vez menor. Y Estados Unidos, que también era un comprador de bienes uruguayos, también aplicaba políticas proteccionistas, por lo tanto, realmente vender en ese momento, exportar materias primas era difícil para el país. Esto hizo que, bueno, la escasa llegada de dólares al Uruguay cortara el financiamiento que tenían las industrias nacionales, que el Estado transfería, ¿verdad?, subsidios a las empresas uruguayas. Exoneraciones de impuestos, subsidios directos, incluso el Estado, el propio Uruguay aplicaba políticas proteccionistas para comprar menos productos industrializados a nivel mundial y poder producirlos en el país. Eso es lo que se conoce como la industrialización sustitutiva de importaciones, que el Uruguay desarrolló por lo menos entre 1944 y 1955 de manera muy dinámica. Bueno, ese crecimiento cae.
Ese crecimiento se derrumba y es el fenómeno que además los economistas explican como el de estanflación, que es una combinación bastante explosiva en términos económicos, que es el de el estancamiento productivo, donde las industrias no crecen y además producen mucho menos para abastecer al mercado interno, y la inflación, o sea, la suba permanente y sostenida de precios. Entonces, esta situación generó claramente en el Uruguay desocupación, empieza a existir ese fenómeno, el fenómeno de la inflación, que era un fenómeno que hasta ese momento estaba relativamente controlado. En el año 58 el Uruguay ya tiene niveles inflacionarios bastante altos, que rondan el 20-30%, en el año 59 llegamos al 50% de inflación, pobreza, por supuesto, y además escasez de productos. Es decir, no llegaban productos importados y tampoco los estábamos produciendo. Entonces, ahí se producía una mezcla que generaba claramente descontento en la sociedad y cortaba un crecimiento que en el Uruguay por lo menos tenía unos 11 años. Era el Uruguay de las vacas gordas, como generalmente se lo conoce por los veteranos de aquella época. Bueno, a partir de 1958 ya estamos en el declive total de esa situación. En el aspecto económico, pero también político, sobre todo desde las radios Espica, las viejas radios Espica, aquellas que estaban muy prolijas con el forrito de cuero, que venían importadas de Estados Unidos, generaron una revolución en la comunicación radial, porque bueno, fueron las primeras radios portátiles, ¿verdad? Y eso generaba que todo el mundo las pudiera escuchar en cualquier lado, principalmente la gente de campo, que realizando sus tareas habituales, podían escuchar la radio en cualquier lugar. Y allí en esas radios Espica, al que se sintonizaba desde hacía mucho tiempo, y acaba de caerse Germán Anquistapache de forma estrepitosa. Son problemas que suceden. En esas radios se empezaba a escuchar al periodista Benito Nardone, alias Chicotazo. Ese nombre ya empezaba a resonar en las cabezas de los oyentes uruguayos, que a las 11:30 sintonizaban el informativo de CX4 Radio Rural y escuchaban, precedido del Pericón, a Benito Nardone, ¿no? Benito Nardone, folclórico, ¿no? Claro, folclórico, Total. Obviamente, reivindicando la tradición, Claro. una tradición gaucha, ¿no? Del Uruguay. Con un lenguaje además muy particular y un personaje además creado especialmente además para dirigirse a ese tipo de personas, a la gente del interior, de campo, etcétera. Criticaba al gobierno, hacía severas críticas a la política económica, hablaba de que el modelo industrializador estaba agotado, de que el Estado ballista era corrupto, de que los políticos incluso en general no resolvían los problemas de la gente y por lo tanto eran los causantes de la crisis que el país vivía. Es decir, la campaña electoral de 1958 claramente estaba influenciada entonces por crisis económica y una gran crítica a los políticos y principalmente a los colorados ballistas, que eran los que gobernaban. El que no se quedó quieto fue Herrera, líder del Partido Nacional. Luis Alberto de Herrera, caudillo, lo hemos mencionado varias veces, múltiple candidato a la presidencia. ¿Que venía desde cuándo ya? Y la primera vez que se postula Herrera a la presidencia fue en 1926. Entonces, bueno, ya tenía unas cuantas elecciones encima y además dedicado a la política por lo menos desde el año 1905, donde ya era diputado. Claro, como lo habías O sea, dicho en otro 50 años, ¿no? Dedicado a la política de manera ininterrumpida en los primeros planos de la vida del país, siempre involucrado en algún acontecimiento histórico relevante. Herrera, que ya contaba con 85 primaveras encima y una sordera que era absoluta. Sin embargo, Herrera estaba atento a todos esos acontecimientos y él sabía que las elecciones del 58 para los blancos eran decisivas. Era como el ahora o nunca. O sea, si los blancos no ganaban la elección del 58 era como... Bueno, primero, él seguramente no iba a tener más chance de poder ganar una elección porque ya estaba muy bien, pero tenía 85 pirulos. Y claro, había que esperar 4 años más. Estaba bravo poder aguantar 4 años más y además, bueno, se veía como algo que no se podía entonces lograr jamás, ¿no? O sea, los blancos no iban a poder ganar nunca. Sin embargo, el año 58 fue un año donde los blancos tenían como esa percepción de que efectivamente se podía dar el triunfo. Pero además fueron muy hábiles a la hora de hacer alianzas.
algo que nunca fueron hábiles los No. blancos, por cierto, hay que decirlo, los blancos nunca fueron muy hábiles a la hora de hacer alianzas. Bueno, en 1958 Herrera, con sus 85 años y absolutamente sordo, tuvo como una iluminación política y dijo, bueno, es ahora o nunca, hay que negociar. Y Herrera hace una negociación fuerte con el ruralismo de Nardone. O sea, se va a aliar con este periodista que ya tenía un movimiento gremial, político, denominado Liga Federal de Acción Ruralista, desde el año 51, y ahí Herrera hace un acuerdo político con él. Este acuerdo político a Herrera le venía bárbaro, porque Herrera consolidaba sus votos en el campo, donde siempre el herrerismo fue mayoría, pero además lograba la adhesión, o podía llegar a lograr la adhesión, de dos grandes sectores que en la sociedad uruguaya en ese momento estaban presentes. Uno, la gente del interior y del campo de clase media y baja, que era un sector como electoralmente muy volátil, o sea, podían ser colorados en una elección o blancos en otra. No eran fieles a un partido específico, sino que de acuerdo a su situación en ese momento votaban a un partido tradicional u a otro. Ese sector en ese momento era un sector que estaba vinculado al ruralismo. Nardone ahí tenía mucha prédica. Y después estaban los otros sectores, que eran los descontentos. O sea, los descontentos de la política, los que Siempre acusaban efectivamente a los vallistas de corruptos, de ineptos, Sí, sí. de ineficientes y de causantes de la crisis, podían perfectamente inclinarse, es cierto, era otro partido, pero inclinarse por otro personaje nuevo en la política que no tenía ningún tipo de actuación previa, que era Nardone. Esto es lo que nosotros definimos hoy como outsider político, Claro. ¿no? El outsider es esa persona que viene de afuera, ¿no? Viene de afuera del sistema, es alguien que no tenía carrera política, es alguien que no tenía partido político y que de la nada hace una agrupación, un movimiento o un, no sé, partido y se mete en el sistema. En este caso Nardone se mete en el sistema gracias a esa alianza con el Partido Nacional. Claro, Nardone no era blanco, Nardone era ruralista, claro. ¿verdad? Los intereses de la gente de la zona rural. De la gente digamos. del campo, pero además Del campo. con un sector bien definido, ¿no? O sea, la Liga Federal de Acción Ruralista era ruralista. El Partido Nacional le sirve como vehículo para poder acceder al gobierno. Claro. La otra gran alianza que se va a formar en esta época del Partido Nacional va a ser la de los blancos independientes con el Movimiento Popular Nacionalista de Daniel Fernández Crespo. Este era un sector que era antiherrerista, que estaba por fuera del Partido Nacional, pero que también sabe que si no hace una alianza con alguien, queda fuera del gobierno. Claro. Entonces los blancos independientes, de la mano, por ejemplo, de Eduardo Rodríguez Larreta, que era uno de los propietarios del diario El País, Claro. va a hacer un acuerdo con Daniel Fernández Crespo, que en aquel momento además era un personaje político en ascenso, una figura que tenía una cierta prédica en los sectores urbanos, sobre todo de clase media, y allí aparece lo que se conoció entonces la Unión Blanca Democrática, la vieja VD. VD, sí. De allí, por Entiendo. ejemplo, para tirar nombres que ya empiezan a ser un poco más conocidos en la historia, surge Wilson Ferreira el Wilson Lunati, Ferreira, ¿no? claro. Que de hecho va a ser electo diputado en 1958. El asunto es que todas estas movidas que hace el Partido Nacional y alianzas, ¿no?, etcétera, llevan a que efectivamente el Partido Nacional en esa elección del 58 gane por casi el 50% de los votos. Sacó 499.425 votos, que era un total del 49,6% del electorado. El Partido Colorado viene atrás con 379.000 votos, un 37%. Por lo tanto, el Partido Nacional logra 18 de los 19 departamentos. Primera vez que ganaba en Montevideo en su historia, y dicho sea de paso, la única, última. porque Sí. nunca más ganó. Ahí Claro. Fernández Crespo se transforma en intendente de Montevideo, o presidente del Consejo Departamental, en realidad si era como se llamaba. Va a tener 17 senadores, por lo tanto, obviamente tiene mayorías parlamentarias. Va a tener 51 diputados, y el único departamento que no fue blanco en ese momento fue Artigas. Hoy es blanco, pero en aquel momento no. O sea, el intendente era colorado, pero el resto de los departamentos todos eran del Partido Nacional. O sea, Canelones también. sí, o sea, todo.
Me llama la atención. Canelones y Montevideo, además, ¿no? Nada menos. Nunca habían ganado en eso en Montevideo. Ujú. Bueno, obviamente que se acuerdan que habíamos hablado el programa pasado del Consejo Nacional de Gobierno, este organismo colegiado de 9 miembros. Bueno, los 6 miembros van a ser del Partido Nacional, los 6 miembros de la mayoría. Van a entrar Martín Echegoyen, Benito Nardone, Eduardo Víctor Aedo, Faustino Harrison, Justino Marcelo Alonso y Pedro Zabalza. Esos van a ser los 6 representantes del Partido Nacional, que además estaban puestos en la lista, dado el acuerdo entre el herrerismo y el ruralismo, intercalados. Echegoyen era herrerista, Nardone ruralista, Eduardo Víctor Aedo herrerista, Harrison era ruralista, Alonso era herrerista y Pedro Zabalza era ruralista. A ver, algunos datos medios rápidos, pero son muy importantes en la historia. Porque yo siempre digo que las elecciones estas son muy importantes, pero no solo porque ganó el Partido Nacional, sino porque empiezan ya a configurarse algunos rasgos, que después los podemos mencionar cuando hablemos, por ejemplo, de las elecciones del 62. Empiezan a configurarse rasgos que, si uno los analiza un poco más adelante, empiezan a configurar lo que va a ser el Uruguay de los 60 y 70. Y ojo que estoy hablando no del Uruguay cultural, sino del Uruguay más político, económico. Y empieza a configurarse un discurso político ya más confrontativo, mucho más, digamos, de enfrentamiento. Hay una tendencia clara, por ejemplo, a hablar del comunismo como una amenaza que se está viniendo. Esto ya era un discurso que venía de antes, pero ahora va a ser fuerte porque además el herrero ruralismo es anticomunista ferviente. Y además tenemos la Revolución Cubana, ¿no? En 1959, que genera una revolución, sobre todo en el 60-61, una revolución ideológica muy importante. Como decíamos, la crisis económica, ¿no?, del año 58, esta crisis no para. El Uruguay entra en una vorágine de declive económico y de estancamiento que se extiende, yo diría que hasta los mediados de los años 70, y esto claramente condiciona a todos los gobiernos que vienen de acá para adelante, ¿no? O sea, el problema de la inflación y el problema del estancamiento continúan. El tema de la deuda externa... Bueno, aparece ahí. La primera carta de intención que el Uruguay firma con el Fondo Monetario Internacional fue en septiembre de 1960. O sea, en este gobierno. No me acordaba de eso. Fue con este gobierno. O sea, pero fue en esa época. Claro, el tema del endeudamiento va a ser todo un tema también, ¿no? Claro. Y el endeudamiento con condiciones que eran además bastante complejas, ¿no? Entonces, bueno, es una época donde se empieza a hablar de golpe de Estado. O sea, en el año 58 ya se habla de golpe de Estado, porque los colorados no querían entregar el poder. Y la imagen, pero ojo, que no eran los colorados, porque la palabra golpe de Estado no viene por el lado de los partidos, como pasaba antes, sino que vienen por los militares. Es decir, ya empieza a generarse una interna en los militares, en las Fuerzas Armadas, de empezar a pensar en la idea de un golpe de Estado. Y la primera vez que se habla de golpe de Estado es en 1958-59. De hecho, la idea era hacer un atentado el 1 de marzo del 59 cuando asumieran los nuevos consejeros blancos. La idea era matarlos a todos en el balcón del Palacio Esteves. ¿Tenemos documentos de eso? Por supuesto. Está Hay que hablar. comprobado científicamente. Científico. No, pero en serio. No, los hechos. La gente no lo cree, pero a ver, los testimonios de la época, uno de los que No, estuvo porque presente los además fue testimonios Liber no tienen por qué Seregni. ser escritos. Claro. El coronel Liber Seregni, el coronel Liber Seregni en ese momento estaba presente y él sabía de la interna militar que se estaba generando con el entonces comandante de jefe del ejército Rafael Milans, que hizo que los cadetes de la escuela militar desfilaran con las armas cargadas. Y la idea era que ante la voz de fuego, cuando desfilaran bajo el balcón donde Ahí los consejeros abrieran estaban desfilando, se dieran vuelta y los dispararan a todos. ¿Y qué frenó todo eso? Bueno, que le comentaron a Echegoyen, que era el presidente del Consejo de Gobierno, antes del desfile, y él hizo que relevaran a Milans. Llegó la información a tiempo. Exacto. Entonces los cadetes desfilaron y siguieron de largo. Nadie gritó fuego. O sea que había una A ver, división parece ya una en cosa... el ejército, Exactamente. Parece una película, ¿no? Claro, parece una película y uno cuando la cuenta dice que es en broma, pero es en digamos. Si serio. habrá, Ahora, eso cosas que vos para decís ficción es muy en Uruguay. importante.
empieza a haber una división fuerte en el ejército que, ojo, va a ir configurando cada vez más a los grupos que están a favor del golpismo y a los grupos que se van a inclinar más por el constitucionalismo. Claro. Y esto es una lógica que empieza a caminar en los años 60 Claro. y se consolida a finales de los 60 y principios de los 70. Claro, Ya sí, tenemos los grupos militares que están prestos a dar un golpe de Estado. Entonces, por eso digo que las elecciones estas marcan también un quiebre con ese Uruguay, digamos, democrático, liberal, etcétera, que bueno, que empieza a tornarse cada vez más dividido, ¿no? Esa frase que decían, acá nunca va a pasar. Bueno, claro, o que nosotros no tenemos los problemas que tienen los otros. Ahí va. Los otros países de América Latina, por ejemplo, ¿no? No, empezábamos a tener, sí, algunos problemas. Sí, empezamos a tener. Bueno, a ver, el año 59 para la gente del interior es bien conocido por las inundaciones. Ah, sí, por favor. Terrible, entre los Terrible. meses de abril y mayo, Claro. no paró de llover, el Uruguay estuvo bajo agua. También es conocido por el año en que vino Fidel Castro por primera vez al Uruguay. No vino el Che Guevara. El Che Guevara vino en el 61. Vino después. Sí, Después. pero Fidel Un Castro poco. vino en esa época, no lo conocía nadie, a Fidel Castro, pero tuvo una cosa que hizo que generó un gran revuelo y fue pedir un helicóptero. Y nadie sabía por qué. Sí, la verdad. Y Fidel dijo, me enteré que están inundados, quiero ver qué pasa. Y el tipo sobrevuela las zonas de las inundaciones, baja, se mete con el agua hasta el cuello, visita a la gente, lo saluda, se vuelve a subir al helicóptero, se viene para Montevideo de nuevo y le anuncia a Echegoyen que el gobierno de Cuba va a donar medicamentos y dinero para los inundados. Era bueno, Fidel. Lo que pasa es que Fidel es de las tradicionales, pero no se había declarado comunista todavía. No, además, ahí está. Logra ganar porque Estados Unidos lo apoya. Totalmente. Fidel No Castro, es- perdón, Fidel Castro va a Nueva York y habla en inglés. Claro, pero eso es importante, Álvaro. Que no gana solo, no gana apoyado por Rusia. Gana apoyado No. por Estados Unidos. Claro. Eso es importante. A ver, Fidel Castro se entrevista con Eisenhower en la Casa Blanca Ahí va. y habla sin traductor, porque él hablaba perfecto el inglés. Era un abogado de la Cuba de la década del 40. Claro. ¿Quién ¿Me estudiaba puede en la facultad de Derecho de La Habana en la década del 40? Solamente la clase alta. Alta. Exacto. Claro. ¿Me puede recordar la fecha de la crisis de los misiles? ¿Cómo no? 1962. Ahí está. Porque ahí sí aparece. Pero ahí ya Cuba estaba totalmente Claro, claro. aliada con Estados Unidos, ¿no? Con la Unión Con Soviética. la Unión Soviética, perdón. por eso. Ahí Claro, apareció. Claro, la Unión Soviética instala bases militares en Cuba con misiles atómicos apuntando a Estados Unidos. Bueno, quería mostrar este dato. Muy interesante. O sea, un antes esta y un elección, después de la elección del Sí, 58. yo creo fue una fecha importante. Sí. Una pregunta más, unos minutitos más nomás. Desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. 58, 62, después vino la elección del 62 Sí. Sí. y después en el 66. Sí, Eso siguió. sí. Y la progresión económica nunca fue a favor, siempre fue en contra. Los primeros años del gobierno blanco del 60 al 62 tuvieron una baja de la inflación, de hecho se llegó al 10%, pero se llegó porque en realidad los salarios se desindexaron, es decir, crecían por debajo de la inflación, el salario real cayó, Claro. y el dólar se mantuvo en el mismo precio, 11 pesos. O sea, se produjo una fuerte devaluación del dólar en el año 59, que pasó de 4 pesos a 11, Claro. pero después se mantuvo en 11. Y entonces ese préstamo que se puede haber dado por el En realidad ese fondo, préstamo se lo comieron dos cosas, las inundaciones y Mirá. después el dólar. Claro. Porque para bancar el dólar a 11 Tenés que pesos, intervenir. el gobierno intervino creando una banda de flotación Claro. donde si el dólar pasaba los 11 pesos, el Banco República, que en aquel momento era como el Banco Central hoy, compraba dólares en el mercado. Claro. Y como la Intervenir. tendencia era siempre al alza, el Banco República estaba comprando dólares compraba. permanentemente, el dólar se mantuvo en 11, pero cuando el Banco República dejó de hacer eso, el dólar ahí saltó a los 16 pesos y no paró de subir hasta llegar a barreras del sonido. ¿Vos te das cuenta? La historia es fundamental. Conocer la historia real. De hecho, creo No que el fue relato. el primer ministro de Economía que se mantuvo los 4 años, fue justamente el contador Juan Eduardo Assini, que fue el primer ministro de Economía de los blancos. Pero estuvo los 4 años. Y todo guiado
esta sabiduría por el gran profesor Álvaro García. Álvaro García. Muchas Ramplense gracias. si los hay. Sí, más ramplense que profesor. Con varias, No, con varias facetas, con varias caras, pero lo queremos así. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, la verdad. gracias a ustedes. Ilustra totalmente lo que es este proceso ¿Desde cuándo arrancaste? Arrancamos en el siglo V antes de Cristo. No, en 1830. No, pero no, arrancamos. me arrancaste con Grecia, Claro. es verdad. Sí, sí. Qué interesante. Un saludo para todos los medios que después Sí, Reproducen esto. Sí, sí. Sí. El domingo lean diarios. Bueno, Bueno. como siempre, muchas gracias, Muchas a la gracias a dirección de la radio, Manuel Marcelo. a Manuel Marcelo, el operador romántico Sí. de Austoques. ¿Se acuerda que estaba Juan y Juan en la Argentina? Sí. Tenemos Manuel Marcelo. Manuel Marcelo. Bueno, gracias por la paciencia, gracias a Fabio que está al firme. Gracias, Fabio. Con la transmisión por streaming. Nos estamos despidiendo hasta el programa 208, próximo viernes. Ya le adelanto que viene el postergado, mire que se va a sonreír, el postergado tributo a Erasure, dúo británico, Erasure, diría un amigo mío. El azul tiene nombre de ¿cómo es? De polvo mágico para los ancianos, ¿se acuerdan? Sí. A mí me suena Sí. a Unisur. Ah, de Una pomada, de pomada de antiinflamatoria. Exacto, Erasure va a venir. Erasure. Postergado ¿Ya lo tenés? tributo. Ya lo tengo hace tiempo, pero está postergado, llega el próximo Me viernes. vengo aprendido para ese día. Bueno, nos estamos despidiendo, hasta el próximo viernes. Saludos a toda la audiencia. Saludos a todos. Los que se quedaron, los que no se Ahí está quedaron. Bacoti. Bacoti, a ver, un saludo. Saludos a todos. Bueno, Gracias, Fernando. estamos en contacto. Saludos, Un fuerte Fernando. abrazo. Hasta el próximo viernes. Muy buen programa. En este programa donde todo. Tiene que ver. Con todo. Chau, chau.